Ok, voy a compartir pantalla porque vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo, que no ha sido mucho, la verdad, pero este, para que todos sepamos dónde estamos. Ahí está la pantalla. Estamos viendo en estas 7 sesiones, vamos a poner un poco más chico para que se vea bien. Ahí está. La iglesia que Dios desea. Estamos estudiando qué es lo que la iglesia, qué es lo que Dios desea que nosotros seamos como iglesia. Y en este contexto estamos estudiando el libro de Apocalipsis y las 7 cartas que Jesús le escribe a las 7 iglesias del Apocalipsis. La semana pasada vimos que lo que Dios desea es que seamos una iglesia que sea caracterizada por el amor. Y estuvimos estudiando el mensaje de la iglesia a Éfeso. Y hablamos, ¿cierto?, que si bien era una iglesia muy perseverante, con muy buenas obras, pero ellos habían dejado su primer amor. Y Dios los llamaba, ¿cierto?, a que volvieran al principio y que todas las cosas que hicieran sean motivadas por el amor a Dios y no por nada más. Hoy día nos toca ver otro tema, que es una iglesia que Dios desea que sea firme ante las dificultades. Y hoy día nos va a tocar un poquito más diferente porque en tema de dificultades todas las dificultades de nosotros son diferentes. O sea, ninguno ha vivido las mismas dificultades que otros o de la misma manera. Y hoy día nos toca ver, ¿cierto?, el, el mensaje de la iglesia de Jesús para em, para la iglesia de Esmirna. Un poquito también el contexto geográfico. Lo voy a colocar ahí. Ahí está en pantallita el mapa. Tenemos la iglesia en ese tiempo. Déjenme ponerlo un poco más. No, está muy chiquitito. Bueno, pero para introducir. Este sector, lo que estoy mostrando en el mapa, es actualmente, hoy en día, es Turquía, ¿ya? La parte oeste de Turquía. Un poquito más a la izquierda se encontraría Grecia y un poquito más a la iglesia se encontraría Italia. En esos tiempos, esta región se llamaba Asia Menor y las 7 iglesias del Apocalipsis se encontraban en este sector que, bueno, si lo trasladamos hoy en día, las 7 iglesias del Apocalipsis se encontrarían en Turquía. Entonces vemos, por ejemplo, que Juan se encontraba en la isla de Patmos, preso. De la isla de Patmos en esos tiempos era una iglesia, o sea, perdón, una isla cárcel. Entonces se enviaba a los prisioneros a la isla de Patmos y en este caso el apóstol Juan se encontraba en esta cárcel a causa del Evangelio, dice la introducción al Apocalipsis. Y la semana pasada vimos la iglesia de Éfeso, que se encuentra en este sector de aquí. Y hoy día nos toca ver la iglesia de Esmirna, que se encuentra un poquito más arriba de la iglesia de Éfeso. Esmirna era una ciudad puerto, era bastante próspera, ¿cierto? Ya al ser puerto había harto comercio, ¿cierto? Harto transporte de comercio y lo que lo hacía una ciudad bastante próspera. Yo no les había comentado, pero bueno, les comenté que había estado en una escuela de estudios bíblicos en Estados Unidos y parte de la escuela de estudios bíblicos, una de sus actividades era ir a los lugares donde se escribió la Biblia. Entonces, por ejemplo, tuve la bendición de conocer Israel, la bendición de conocer Grecia y también me tocó la bendición de poder conocer, por ejemplo, la ciudad de Éfeso, que en este momento ya no existe como ciudad, son solamente ruinas, es un atractivo turístico. Y ahí se encuentra, ¿cierto? Se encontraba el paseo o la calle principal donde la gente hacía el comercio, ¿cierto? Estaba en la ciudad de Éfeso se encontraba el templo a Diana, a la diosa Diana, que era la diosa de la fertilidad, entre otras cosas, que hoy día son ruinas. También se encontraba la librería de Celso, que todavía se ve la fachada de la librería de Celso. El anfiteatro de Éfeso también se encontraba, pero ya obviamente todo como ruinas. Pero uno podía tener como una idea donde, por ejemplo, Pablo caminó, donde Juan caminó cuando pastoreaba la iglesia en Éfeso, etcétera. Y de las 7 iglesias del Apocalipsis, o de las 7 ciudades donde se encontraban estas iglesias, la única ciudad que todavía existe como ciudad es la iglesia de Esmirna. O sea, la iglesia como tal ya no está, pero la ciudad aún existe. De hecho, ya no se llama Esmirna, se llama Izmir, un nombre un poco más turco. Y también tuve la bendición de conocer esa ciudad de muy bonita, ¿cierto? Otra cultura, ¿cierto? Una cultura turca, por lo tanto, es muy distinta a la que nosotros conocemos, ¿cierto? Están más acostumbrados a sentarse en alfombra, ¿cierto? Con una mesita de centro al medio para colocar las cosas, pero sentarse en el piso, ¿cierto? Lleno de cojines y cosas así.
Es muy bonita esta ciudad de Esmirna que aún existe como ciudad, ¿ya? Para que vean, ¿cierto? Que aquí su profe está preparado, vino preparado a la clase y les puedo contar que yo pude asistir a esta ciudad, ¿cierto? Y conocer estos lugares donde la Biblia se fue escrita. Ok, entonces, como les comentaba, em, esta iglesia Esmirna era muy próspera y tenía una iglesia que era la iglesia de Esmirna. ¿Cuál es el mensaje o cuál es la introducción que vamos a empezar a ver hoy día en este mensaje a la iglesia de Esmirna? Es acerca de las, em, las tribulaciones, las persecuciones, las adversidades, las dificultades. Yo sé que todos aquí hemos pasado por dificultades, por adversidades. No podemos medir, ¿cierto? ¿Cuál dificultad es más difícil o cuáles de nosotros hemos sufrido más que otros? Todos hemos tenido nuestro grado de sufrimiento, nuestro grado de adversidad, ¿cierto? Y el Señor permite que tengamos esto hasta cierto grado, ¿cierto? La Biblia dice que Dios no nos va a dar más pruebas de las que podamos soportar, ¿cierto? Nos va a dar hasta lo justo, hasta lo que podemos soportar y hasta ahí se va a mantener. Y ahí se va a ir, ¿cierto? Se va a ir formando y desarrollando nuestro carácter. Pero todos hemos tenido temores que enfrentar en nuestra vida. Si yo les digo que piensen en algún momento de su vida, ¿cuál fue algún temor que ustedes hayan tenido que pasar? No sé, una enfermedad, un accidente, una tragedia, algún robo, no sé, o el temor, ¿cierto?, de tener que salir de algún país porque no se puede vivir y ir a otro país con la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, ¿cierto? Sobre todo nuestros hermanos venezolanos que tuvieron que salir de un país con esa incertidumbre de ya, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo me voy a realizar mi vida allá? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a estar? ¿Cómo voy a empezar de nuevo? Abandonar sus sueños. Entonces, podemos relacionarnos de cierta forma con los temores, ¿cierto? Obviamente hay países, por ejemplo, en que el cristianismo está prohibido. O sea, si uno se le descubre a una persona a un grupo de gente que está reunidos para adorar a Dios, eso prácticamente es delito por ley. O sea, países como China, en que la gente se tiene que juntar de forma clandestina o... Hay, Muteado, hermano. ¿Perdón? Ah, una, Ahora se escucha. ok, Se perdón. te fue la señal, querido Iván. Te Ah, quedaste pegado. ¿Hasta dónde llegué? ¿Hasta dónde me escucharon? Solo fue lo final, ¿no? No, Ya sé, deme un segundito. dale. Creo que tengo un problema aquí creo que el problema es mío aquí con el internet. Ok, entonces estamos hablando de los temores, que todos hemos tenido momentos de temor en nuestra vida, hay persecución en otros lugares, hay, hay gente que se le mata, ¿cierto? Por predicar el Evangelio, hay lugares donde la Biblia no ha entrado, no puede entrar, ¿cierto? Hay, las personas o los misioneros han tenido que hacer contrabando con las Biblias, por ejemplo, entrarlas escondidas con tal de predicar el Evangelio. Entonces, en todos lados del mundo hay algún tipo de adversidad por el hecho de ser cristiano, o las mismas adversidades de la vida a nosotros nos hacen temer, ¿cierto? No necesariamente por ser cristianos, sino porque nos llegan cosas a nuestra vida en que simplemente nos da temor, ¿cierto? El futuro, o no tenemos la certeza de lo que va a suceder. Entonces, en este mensaje de la iglesia de Esmirna, lo que Jesús le quiere decir a esta iglesia que si bien vamos a enfrentar distintas situaciones, nosotros somos ricos, ¿cierto? En la gracia de Dios. Voy a compartirle aquí la presentación para que comencemos con... Deme un segundito. Ahí está. La idea central entonces de la clase de hoy es que no hay por qué temer, pues somos ricos en la gracia de Dios. Eso es lo que vamos a estar desarrollando en la clase del día de hoy, en que nosotros como cristianos, como creyentes, no tenemos por qué temer. ¿Por qué? Porque no tenemos por qué temer, porque somos ricos en la gracia de Dios. Entonces vamos a comenzar a leer las escrituras. Si usted tiene su Biblia ahí, le voy a pedir que la abra en el libro de Apocalipsis. Este versículo o la lectura igual la vamos a proyectar en la pantalla, como ahí se ve en la presentación. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 9.
La versión que estoy proyectando es la Nueva Biblia de las Américas. Usted obviamente puede leer la versión de su preferencia, la que tiene ahí en papel, pero para que todos podamos tener la misma versión en pantalla, ¿cierto? Les coloco esta, por si la quiere leer en pantalla. Obviamente las diferentes versiones cambian un poco las palabras, pero no, eso no cambia el mensaje central. ¿Ya? ¿Cuál es la mejor versión? No hay una mejor versión, ¿ok? La que usted prefiera, el Espíritu Santo va a utilizarla para hablarle a su corazón. Apocalipsis 2, del 8 al 9, dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Ok, aquí tenemos un patrón, lo habíamos mencionado la semana pasada, de que en las 7 cartas del Apocalipsis se encuentra un patrón en la cual se le menciona, ¿cierto?, que al ángel de la iglesia tanto, luego viene una característica de Jesús, en este caso la característica que tenemos de Jesús es el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. La semana pasada en Éfeso era aquel que caminaba alrededor de los 7 candelabros y que tenía las 7 estrellas en su mano. Siempre para cada iglesia hay una característica que se menciona de Jesús que está relacionada al mensaje que después le va a entregar Jesús a la iglesia. ¿Ok? También em, dijimos que el ángel de la iglesia, lo más probable es que se refiera al pastor de la iglesia, a la persona que estaba a cargo, ¿cierto?, de la iglesia en ese momento. Es como, no sé, nosotros como Pieps, resulta que Jesús le envía una carta al pastor Luis, ¿cierto? Que lo llama su ángel. Fíjense también el concepto que Jesús tiene de los pastores de las iglesias, que lo llama ángeles. Y que los tiene, y los ángeles los tiene en su mano, las 7 estrellas que él tenía en su mano, hablaba el Apocalipsis. Entonces, como hay un cuidado especial, un trato especial que Dios tiene para los pastores de las iglesias. En este caso los trata como ángeles y los tiene en su mano cuidados. Entonces, cuando pensemos, ¿cierto?, en el pastor de nuestra iglesia, el pastor Luis, el, el Jesús le tiene un cuidado especial, lo tiene en su mano y lo llama de ángel. Así es como Jesús ve a los pastores de las iglesias. ¿Ok? Esa es la perspectiva de Jesús. Nosotros lo vemos, ¿cierto?, como un hombre más, ¿cierto?, que puede equivocarse, como no, ¿cierto? Pero él, para Jesús, es muy importante, tiene un trato especial. Él es el ángel de la iglesia. En este caso, el ángel de la Pieps, podríamos decir, es el pastor Luis. Entonces, Jesús le escribe al ángel de la iglesia, en este caso de Esmirna. ¿Ok? Esmirna, se dice que el nombre viene de la palabra mirra. Si recuerdan, la palabra mirra fue uno de los 3 regalos que le llevaron a Jesús, ¿cierto?, al momento de nacer. Y la mirra en ese momento se utilizaba como un ungüento, o como un aceite que se utilizaba para embalsamar a los cuerpos, a los que habían muerto, ¿cierto?, para su entierro. Entonces se dice que hay cierta como simbolismo cuando uno de los sabios del Oriente, o uno de los reyes magos, como le dicen ahora actualmente, ¿cierto? Pero los sabios del Oriente, dice la Biblia, le lleva este regalo a Jesús, al niño Jesús, es como un simbolismo de lo que él va a tener que sufrir, ¿cierto? De la muerte que él va a sufrir en la cruz. Entonces, como una profecía. Pero entonces el nombre se cree lo más probable venga de la palabra mirra, que era un aceite. Y aquí tenemos la cualidad de Jesús, que dice que es el primero y el último, y el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Y vamos a ver después cómo esta característica de Jesús se refiere mucho o tiene mucha indicación a lo que están viviendo los de la iglesia de Esmirna. Luego dice, fíjense, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Aquí tenemos un Jesús que conoce lo que nosotros estamos viviendo, que sabe por lo que nosotros estamos pasando, sabe cuáles son nuestras circunstancias. Él no está ajeno, porque muchas veces cuando nosotros pasamos por dificultades, muchas veces podemos a lo mejor no ver la mano de Dios trabajando en nosotros, ¿cierto? O en nuestra vida, porque estamos justamente pasando por dificultades. Es como que, bueno, ¿por qué estoy pasando por estas dificultades? ¿Dónde está Dios? ¿O qué es lo que está haciendo Dios en este momento? No, Dios sabe por lo que estamos pasando.
Él conoce nuestra tribulación en nuestros momentos más difíciles. Él nos conoce y sabe perfectamente cuál es nuestra circunstancia. Si estamos sufriendo, estamos pasando por persecución, o por algún tipo de abuso, algún tipo de burla. Yo sé que en Chile hay libertad de culto, ¿cierto? La persecución como la imaginamos, así como que están detrás tuyo, ¿cierto? Porque te van a llevar preso, no se ha dado, gracias a Dios. Pero sí hay otro tipo de tribulaciones, otro tipo de adversidades que debemos enfrentar. Muchas veces, no sé, a lo mejor nuestros vecinos se burlan de nosotros, o a lo mejor nosotros tratamos de justamente no demostrar que somos cristianos justamente para evitar este tipo de burlas, ¿cierto? O que a lo mejor nos rechacen o no nos tomen en cuenta. Entonces hay cierto temor en esas cosas, ¿ok? Hay cierto miedo, ya sea de expresarnos justamente por recibir algún tipo de burla o algún tipo de rechazo. Pero en otros casos, ¿cierto? Efectivamente, solamente el hecho de ser cristiano ya te conllevaba o conlleva a las personas, ¿cierto? A ser perseguidas o a sufrir o a ser pobres. En este caso, por ejemplo, habla de que los judíos, por ejemplo, o sea, perdón, lo de la iglesia de Esmirna tenían tribulación y pobreza. Ahora, en esta ciudad de Esmirna, que según la historia no era pobre, sino que era una ciudad muy próspera, había gente que era pobre, en este caso los de la iglesia. ¿Por qué? Se entiende que efectivamente el hecho de ser cristianos en esta ciudad que era romana, que le dedicaba el culto al emperador, había cierto como boicot económico, es decir, mira, ese cristiano, no vayamos a comprarle a su negocio, porque ese es cristiano, no le gusta rendirle culto al emperador, ¿cierto? Y entonces a ese no le vamos a comprar. Entonces eso, claro, claro, provocaba una deficiencia financiera, porque si no le compraban, él no tenía dinero después con el que poder comer. Entonces, había cierta persecución o cierto rechazo social por el hecho de que su, su fidelidad no era para el emperador, sino que era para Jesucristo. Obviamente, aún así, Jesucristo le da el elogio de pasar por estas cosas. Em, Lo otro que dice, por ejemplo, después vamos a explicar lo que significa que sea rico esta iglesia. Dice, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Aquí también habla de que los mismos judíos, los judíos que no creían en Jesús como el Mesías, sino los judíos judíos, ¿cierto? También le llevaban la contra a los cristianos de Esmirna. También le hacían el mismo tipo de sufrimiento, le provocaban el mismo tipo de sufrimiento y de boicot financiero, por así decirlo, como que lo rechazaban, no lo dejaban entrar a la sinagoga judía, ¿cierto? Cosas así. De hecho, si por ejemplo ustedes leen el libro de Hechos, se ve cuando Pablo va a predicar a las ciudades, son los mismos judíos quienes persiguen a Pablo. La persecución de Pablo en gran parte también proviene de los mismos judíos, que no querían que él predicara que era Jesús el Mesías, porque para ellos, ¿cierto? El Mesías todavía lo estaban esperando. Entonces, de su mismo pueblo, su misma etnia, por así decirlo, también ellos estaban recibiendo algún tipo de aislamiento o de rechazo. O sea, aparte del mismo imperio romano, provocándole cierta persecución o sufrimiento, los judíos también le estaban provocando algún tipo de adversidad. Entonces prácticamente estaban solos, como que no tenían a nadie, sino que a ellos mismos. Y aquí Jesús les entrega el mensaje y dice, tú no eres pobre, o sea, tú eres pobre, pero en realidad yo como te veo es que tú eres rico. ¿Por qué? Porque la pobreza, perdón, el ser rico no tiene nada que ver con el tema financiero o con el tema material. Aquí está hablando de estas riquezas espirituales que ellos poseían. El hecho de ser cristianos, ¿cierto? Lo hacían adjudicarse de todas estas bendiciones espirituales que conllevaba ser cristiano. Por eso aquí dice, por ejemplo, el primero y el último, ¿cierto? Es Jesús, ¿cierto? El que controla todo esto. Dice, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, que hay un mensaje que vamos a ver después. Dice, o sea, sí, yo estuve muerto y ahora yo estoy volviendo, o sea, yo he vuelto a la vida, yo estoy vivo. Entonces tú eres rico espiritualmente porque yo, el que está vivo, te entrego todas estas cosas. Una cosa muy importante lo que, perdón, me perdí un poco con la idea.
Si nosotros pudiéramos resumir un poco entonces este texto, recuerden que aquí lo que vimos es que Jesús se revela directamente en relación a la necesidad de la iglesia. Entonces tenemos que Jesús se revela a esta iglesia en particular, la de Esmirna, como el primero y el último, y el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Esto como un ánimo para seguir adelante porque Jesús ya ha obtenido la victoria. Lo otro que podemos resumir es que Jesús conoce nuestras necesidades. Él sabe por lo que estamos pasando, o por lo que no estamos pasando, por lo que nos falta, como por lo que Él sabe absolutamente cada detalle de nuestras vidas. Él no es que esté distante mirando así, mirando desde lejos, sino que Él se preocupa, Él está ocupado y Él está en conocimiento de cada cosa por la cual nosotros estamos pasando, una enfermedad, un familiar que está enfermo, en problemas, alguna, no sé, cualquier cosa que nosotros consideremos, ¿cierto?, una adversidad, Jesús está al tanto de nuestra adversidad. Y también lo que aquí Jesús hace es expandir nuestra vista o nuestra perspectiva de las cosas, porque nosotros podemos decir, no, yo estoy en tribulación, yo estoy en pobreza, ¿cierto? Tengo problemas financieros o lo que sea, pero aquí Jesús dice, cambia la perspectiva. Tú te ves pobre, pero como yo te veo, es que tú eres rico. ¿Se fijan? Es completamente lo opuesto. O sea, yo puedo verme pobre en mis adversidades, en mis tribulaciones, pero desde la perspectiva de Jesús, cuando Él me ve, Él me dice, no, mira, tú eres rico. Entonces Él trata de cambiar nuestra perspectiva, de que no veamos las cosas de una forma, sino que las veamos desde la perspectiva de Jesús. Y en este caso es, no te consideres pobre, considérate rico. Yo te lo digo, el que soy el primero y el último, y el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Sigamos avanzando con este mensaje a la iglesia. Apocalipsis 2:10 dice así. No temas, si tienen alguna pregunta me interrumpen nomás, no hay problema, dejan la pregunta en el chat, ¿ya? Pero no hay problema en que ustedes me puedan interrumpir. Apocalipsis 2:10. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que al diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Okay, aquí el lenguaje se empieza a poner un poquito más interesante. De hecho, en el próximo versículo que veamos, el lenguaje es un poco más complicado. Pero aquí tenemos una situación especial. Siempre, el patrón de las cartas a las iglesias de Apocalipsis es el siguiente. Tenemos la presentación de Jesús, ¿cierto? Tenemos algún elogio a la iglesia. Luego viene algún reproche a la iglesia. Y luego tenemos ¿cierto? El consejo de Jesús de qué es lo que tenemos que hacer. O arrepentirnos a algún mandamiento. En este mensaje en particular a la iglesia de Esmirna no hay ningún reproche, solamente hay elogio. No hay algo que diga, mira, tengo esto contra ti, como el mensaje que vimos la semana pasada a Éfeso, que decía que tenía contra él que había dejado su primer amor. En este caso aquí no hay ningún reproche. Aquí no hay nada que Jesús le diga que están haciendo mal. Solamente hay elogios. Es decir, yo conozco tu tribulación, ¿cierto? Yo conozco tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Y no hay nada más que eso. Es como lo que es, esto se podría decir que es una iglesia ejemplar, porque no hay nada que estén haciendo mal. Desde la perspectiva de Jesús, ellos no están haciendo nada mal. De hecho, lo que están haciendo es perseverar, ¿cierto?, en su sufrimiento y en sus tribulaciones. Entonces, hay cierta eh, correlación entre el sufrimiento y la vida cristiana. O sea, en la Biblia, por ejemplo, cuando los que estuvieron en el estudio bíblico de Santiago, Santiago le dice a los de la dispersión, le dice, considérense con mucho gozo cuando estén sufriendo distintas pruebas. Luego también, por ejemplo, si han leído Primera de Pedro habla que el sufrimiento produce paciencia y la paciencia tal cosa y da una serie de características. Entonces hay una muy seria correlación entre el sufrimiento y la vida cristiana y como que el sufrimiento tiene un concepto muy alto, hay un concepto muy alto en el sufrir por ser cristiano, como que Jesús lo ve de una manera especial. El sufrir por ser cristiano, Jesús lo ve de manera muy especial. Es como, eh, ¿cómo se podría explicar? No es que Jesús se ponga contento, sino que Jesús lo ve con buenos ojos el hecho de que uno sufra por ser cristiano.
No es que le guste que suframos, pero sí lo ve con buenos ojos. Como que hay una condición especial o un trato especial, si es que podemos decirlo de esa forma, a aquellos que sufren por ser cristianos. Entonces aquí, por ejemplo, en este mensaje a la iglesia de Esmirna, tenemos este elogio a la iglesia y no hay ningún reproche por el hecho de que ellos están en sufriendo. De las 7 iglesias, hay solamente 2 iglesias que no tienen ningún reproche. El resto de las iglesias sí tienen eh, reproche. Em, Aquí hay una, mm, hay algo muy interesante porque dice, aquí Jesús no está prometiéndole o no le está diciendo que van a dejar de sufrir. Él, por ejemplo, les dijo, yo sé que conozco su tribulación y su pobreza. Y aquí viene otra declaración de él. Dice, no temas lo que está por sufrir. Ni siquiera está diciendo, ya van a dejar de sufrir, ¿no? Al contrario, dice, hay una adversidad que está en camino. Reconozco que ustedes están sufriendo, están siendo tribulados, pero hay más. Pero aquí viene el mensaje. Fíjense lo que dice, no temas lo que está por sufrir. Aquí viene la indicación por, por parte de Dios. Dice, yo te digo que el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que sean probados. Y aquí también está uno de los motivos por los cuales ellos van a estar sufriendo. Dice, van a sufrir. ¿Por qué van a sufrir? Dice aquí, para que sean em, probados. Aquí hay obviamente aquí nadie quiere pasar por tribulación, no conozco a nadie que quiera pasar por tribulación, pero el pasar por tribulación, que es algo que es, es inminente, ya de hecho Jesús en uno de los evangelios dice, en el mundo tendréis aflicción, de hecho, o sea, no hay una liberación de por ser cristianos no vamos a tener aflicción, sino al contrario, vamos a sufrir aflicción, que es muy contrario, por ejemplo, a estas iglesias que predican esta doctrina o esta teología de la prosperidad, que dicen, no, si tú das dinero, por ejemplo, vas a recibir bendición y mucha bendición. Y aquí es como lo contrario, o sea, que Jesús en la misma Biblia nos dice que vamos a sufrir aflicción. Aquí en el mensaje de Jesús a la iglesia de Esmirna dice, yo sé que estás sufriendo y vas a seguir sufriendo, pero en ese sufrimiento yo te digo, no temas. ¿Por qué? Porque yo estuve muerto y ahora vivo. Entonces no hay por qué temer. Entonces este sufrimiento de que estén sufriendo para ser probados también es un tema que nos ayuda, ¿cierto?, a desarrollar y a refinar el carácter, como decía primera de Pedro. Luego dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fíjese también que aquí hay lo más probable, bueno, y sucedió en realidad, fíjense que algunos iban a morir por su sufrimiento. Algunos iban a morir por el hecho de ser cristianos. No había una liberación de ese sufrimiento o una liberación para algunos de la muerte. Dice, sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Y esta corona, ¿cierto? Esta corona no habla de una corona que le dan, por ejemplo, a los reyes que gobiernan. Esta corona es la corona de la victoria. Es como la que le ponían a los atletas en las Olimpiadas antiguas, cuando ganaban una carrera, ¿cierto? Le ponían esta corona. Hace referencia a esa corona. La palabra en griego es Estefanos, que es la corona del vencedor, en vez de la corona del gobernador o del rey, que en ese caso es como la palabra diadema. Esta es la corona del vencedor, la corona del que es fiel hasta la muerte, el que pasó la prueba y fue fiel hasta el final, ¿cierto? Por esta prueba. Ok, algunas cosas aquí de este versículo muy interesante. Por ejemplo, dice, ¿cómo lo podemos resumir? Primero que la adversidad va a venir, ¿cierto? No niega la posibilidad de sufrimiento, sino que la confirma. Dice, ustedes van a sufrir. Esto se lo doy por sentado, no lo voy a liberar de la aflicción, sino que esta aflicción voy a permitir, ¿cierto? Que, mm, que suceda esta aflicción, ¿cierto? Obviamente nosotros no queremos eso, o hay gente que de hecho que no tolera a lo mejor que le suceda algún revés en su vida, pero en este caso Dios nos dice que las adversidades van a suceder, pero en esa adversidad no tenemos por qué temer. Lo otro también que podemos sacar aquí, por ejemplo, es que no todos vamos a sufrir de la misma manera,
¿cierto? No, solamente lo más probable aquellos que sean más fuertes, por ejemplo. Porque de que dice, yo digo que el diablo echará, dice, no dice que va a echar a todos a la cárcel, dice que va a echar a algunos solamente a la cárcel, ¿cierto? Entonces, el grado de adversidad no va a ser igual para todos. ¿De qué va a depender eso? No lo sé, pero aquí también tenemos esta, no sé si esta tranquilidad, ¿cierto? Pero como esto de que no es para, no va a ser para todos la adversidad. Si es segura la adversidad, para, para todos vamos a tener sufrimiento, adversidad o tribulaciones, pero la, la forma de esa adversidad no va a ser igual em, para todos, ¿ok? Pero debemos estar listos para todo lo para todo lo que podamos estar recibiendo, a todo lo que venga, ¿cierto? Y debemos estar listos para responder, ¿cierto? Por amor a Dios. Y también podemos ver aquí que la adversidad también tiene sus límites. Si se fijan, dice, tendrán tribulación por 10 días. Ahora se entiende, hay ciertas interpretaciones, no necesariamente hay un consenso en que en esto de los 10 días hay cierta condición de que, por ejemplo, hay cierta interpretación de que dice que efectivamente son 10 días literales este tipo de tribulación. Y hay otra que hace referencia, ¿cierto? No a un número literal de sufrimiento, de cantidad de sufrimiento, sino que hay un límite. Es decir, que la tribulación no va a ser para siempre. Va a haber un límite en la tribulación. ¿Ok? Toda adversidad tiene sus límites. Y en este caso podemos entender que esto también va a ser así. Jesús no dice, ustedes van a estar en la cárcel para siempre, no. Por un tiempo determinado va a haber un límite a su tribulación. Así que en ese aspecto, por así decirlo, pueden saber que no voy a permitir que esto suceda para siempre. Ya va a haber un límite a su tribulación. ¿Ok? Entonces, ya que Jesús nos ha advertido acerca de este tipo de adversidades, nosotros debemos prepararnos para no, para responder, ¿cierto?, de la mejor forma. En este caso dice, no temas lo que está por sufrir y sé fiel hasta la muerte. Y viene la recompensa, dice, ¿cierto? Yo te daré la corona de la vida. Em, y mientras tanto, pónganse a pensar, por ejemplo, cómo el sufrimiento que nosotros hemos recibido, cómo la adversidad que nosotros hemos sufrido, nos ha ayudado a desarrollar nuestro carácter como cristianos. O sea, yo creo que todos hemos aprendido de estas cosas. Entonces pónganse a pensar ahí en su momento en lo que han sufrido y cómo eso los ayudó a fortalecer su fe. ¿Ok? Cómo este sufrimiento al final se convirtió en algo bueno. Acuérdense que Jesús nos promete, dice que em, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces siempre Jesús va a tener este cuidado de que si bien vamos a sufrir, ese sufrimiento lo va a tornar a bien. Entonces, cómo nosotros, estas cosas que hemos pasado, nos han ayudado para fortalecer nuestra fe y confiar más en Dios. Para terminar este mensaje, el versículo 11 dice lo siguiente, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Y aquí se pone complicado, porque aquí fíjense lo que dice la muerte segunda. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por la muerte segunda? ¿Qué es lo que nosotros creemos eh, acerca de la muerte segunda? Primero, antes de explicarlo, fíjense el llamado de atención que viene en el principio, y esto también lo dice a todas las iglesias, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, aquí dice, presten atención a a este mensaje. Recordemos que la mente natural, ¿cierto? No comprende el mensaje sobrenatural, solamente a los cristianos se nos ha dado la capacidad de poder entender lo que el Espíritu dice o el mensaje de la palabra de Dios. Para el hombre que no es creyente, para la persona que no es creyente, la persona no puede captar las verdades que aparecen en la Biblia. Pero nosotros como creyentes se nos ha dado esa bendición de poder efectivamente poder escuchar del Espíritu Santo y poder tener esta percepción especial o esta sensibilidad del Espíritu Santo para poder escuchar. En este caso, Jesús nos aconseja, dice, si usted tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Nos llama a prestar atención al mensaje. Y siempre debemos tener esa sensibilidad al Espíritu respecto a cómo, a nuestro día a día, siempre estar sensibles a la voz del Espíritu para saber cómo debemos actuar. Y esto
para el creyente, ¿cierto? Es el que puede percibir las cosas del Espíritu. ¿Cuál es la muerte segunda? Si hay una muerte segunda, entonces lógicamente cabe que hay una muerte primera, ¿cierto? Si aquí Jesús está hablando de la muerte segunda es porque lo más probable, obviamente hay una muerte primera. Recuerden que, ¿cuál es la muerte primera? La muerte primera es la muerte física, podemos entender. De hecho, fíjense en el versículo anterior, dice, sé fiel hasta la muerte. Y esta es la muerte física, o la primera muerte que podemos decir. Que todos vamos a, si es que Jesús no viene antes, todos vamos a experimentar esta primera muerte, ¿ok? La muerte física. Esa es la primera muerte. La segunda muerte es aquella, les voy a leer aquí el pasaje, de inmediato les digo la cita. Lo debería haber tenido preparado, pero les pido las disculpas del caso. Apocalipsis 26. Le voy a leer. Dice, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1000 años. El 21:8 dice así, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces la muerte segunda se podría decir que es como el castigo final, ¿cierto? O el juicio final, ¿cierto? Que tienen aquellos que no confían en Jesús, aquellos que no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. La muerte primera es la certera, ¿cierto? En la que todos vamos a experimentar, ¿cierto? Si es que Jesús no viene antes. La muerte segunda es la que podemos evitar. Aquí dice, el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Ahora yo sé que son textos, el Apocalipsis es un libro muy difícil de entender, ¿cierto? Y estos conceptos de la muerte segunda, del lago de fuego, del infierno, que el diablo es atado y es lanzado al lago de fuego y azufre, son como conceptos que son muy difíciles de comprender o de aceptar o de tomarlo literalmente. De hecho, hay ciertas doctrinas que hablan, por ejemplo, voy a sacar un poquito la pantalla para que pueda ver las caras. Hay ciertas doctrinas, por ejemplo, que reinterpretan este tipo de lenguaje de infierno, del lago de fuego. Por ejemplo, hay una doctrina que dice que lo que se llama la doctrina de la aniquilación. Estas son doctrinas que nosotros no creemos, pero les informo porque hay muchas corrientes doctrinarias, entonces para tener un poquito de cuidado en analizar bien estas cosas. La doctrina de la aniquilación dice, por ejemplo, aquellos que no aceptaron a Jesús, no es que vayan a recibir un castigo eterno, sino que cuando mueran, hasta ahí van a llegar, es decir, no hay como vida después de la muerte, o sea, van a morir y se acabó para ellos. Eso es lo que se llama la doctrina de la aniquilación, aquellos que no creen en un castigo eterno o permanente. Otra doctrina, por ejemplo, es la doctrina del universalismo, que también es bastante prevalente, por ejemplo, en Norteamérica. Es muy prevalente esta doctrina que dice que Dios ama tanto al mundo que al final los va a salvar a todos. Es decir, todos van a ser salvos. Independiente de si aceptaron o no a Jesús, todos van a ser salvos porque Dios es amor puro y Él quiere que todos sean salvos. Entonces, al final del tiempo, todos van a ser salvos. Esa es lo que se llama la doctrina del universalismo. Y ocupan ciertos pasajes, ¿cierto? Pero fuera de contexto acerca de esto. Obviamente, la Biblia no apoya ninguna de estas dos doctrinas, sino que sabemos, por muy difícil o muy cruel que esto pueda parecer, que efectivamente hay un castigo eterno para aquellos que no aceptan a Jesús. Eh, Hay un infierno y hay una vida eterna, ¿cierto? Para los que sí aceptamos a Jesús. El mayor infierno, como dicen algunos, es como estar separado de Dios. Es como que no puede haber mayor infierno que estar separado de Dios. Y ese va a ser un infierno em, permanente. Por eso es importante el tema del evangelismo, del compartir el mensaje de Jesús, sobre todo para los que creemos que efectivamente va a haber un tormento eterno para los que no creen. Con mayor razón deberíamos estar tratando de dar este mensaje para que ellos no tengan que sufrir este castigo eterno, esta separación eterna de Dios, esta segunda muerte. Para resumir entonces este versículo, el versículo 2:11 acerca de la segunda muerte, Jesús, ¿cierto? Cuando dice el que tenga oídos, nos llama a prestar atención como individuos y también como iglesia. ¿Ok? El domingo pasado pregunté, y lo pregunto ahora, si Jesús nos tuviera que escribir una carta a la iglesia, a nosotros como Pieps, ¿qué es lo que nos diría?
¿Nos diría solamente elogios? ¿O nos diría también reproches? ¿O solamente reproches, por ejemplo? ¿O nos diría de ambas cosas? ¿Qué nos diría? Podemos tener muchas opiniones, recuerden, pero la perspectiva de Jesús es distinta a la nuestra. Entonces, por muchas cosas que nosotros veamos como en nuestra iglesia, lo más probable es que Jesús nos haga ver las cosas de otra manera. Puede que a lo mejor sea muy terrible o a lo mejor puede que nos llevemos una sorpresa, pero no lo sabemos, ya, no lo sabemos. Ojalá pudiéramos escuchar de Jesús así como, por ejemplo, la iglesia de Esmirna recibió. Jesús nos llama también a ser vencedores, ¿cierto? No hay si bien sabemos que tenemos la victoria en Cristo, eso no nos quita la responsabilidad como cristianos. Pablo mismo decía que debemos correr esta carrera de la fe. Es como una paradoja, pero a la vez es cierto. O sea, si bien tenemos la victoria en Cristo que resucitó, pero aún así nosotros tenemos la responsabilidad de correr esta carrera de la fe y de vencer. De hecho, ahí al mensaje de Esmirna le dice, sé fiel hasta la muerte. Porque muchas veces podemos, no sé ustedes, yo no puedo hablar por ustedes, pero muchas veces o yo he, por ejemplo, en adversidad o en dudas de repente, en algún tipo de tribulación, una vez se pregunta, tiene dudas acerca, la fe flaquea. Al menos en mi caso, mi fe ha flaqueado algunas veces. Si bien bajo la gracia de Dios, Él me ha traído de vuelta, por así decirlo, me ha reafirmado en mi fe, pero es natural, o no sé si natural, pero que nuestra fe flaquee en tragedias, por ejemplo, en cosas que no entendemos, por qué se murió esta persona, por qué se falleció mi ser querido, por qué, no sé, muchas veces, por ejemplo, el cáncer que es muy prevalente hoy en día, muchas veces nos preguntamos por qué pasan estas cosas, por qué le vino cáncer a este hermano querido, por qué. Entonces, como que tenemos nuestras dudas, ¿ok? Van a suceder, la adversidad va a venir, pero no tengamos temor de esto. La muerte, de hecho, la muerte no tiene la última palabra. Gloria a Dios, que la muerte no tiene la última palabra. Es Jesús el que tiene la última, la última palabra. Y aquí también Jesús nos asegura, por ejemplo, que la muerte segunda no va a venir para nosotros. Eso es una promesa de Dios. Usted téngalo clarito. O sea, si usted nació de nuevo, ¿cierto? Aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, la muerte segunda no tiene poder sobre usted. Esa es una promesa de Dios. La salvación no se pierde, ¿ya? Tenemos la seguridad en Cristo. Tenemos las arras del Espíritu Santo que dice que el Espíritu Santo es nuestra garantía de que un día, si bien podemos morir físicamente, nuestra primera muerte, pero tenemos la garantía de que cuando Jesús regrese vamos a resucitar con Él y luego y vamos a estar con Él para siempre. Em, ok, ¿alguna pregunta que alguien tenga? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda que haya quedado en el tintero? Doy el espacio antes de Hermano empezar a Iván, concluir. Dígame. sí, me traía a memoria la carta del apóstol Pablo, la segunda de Corintios. Y ahí, por ejemplo, él dice, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, decía el apóstol Pablo, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en las debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a Dios, porque tal como usted decía, sí, muchas veces por las situaciones o por cosas que no entendemos porque son terribles y somos de carne y de hueso, pero el Señor vuelve con su palabra y nos levanta y nos vuelve a fortalecer. Eso era lo que yo quería mencionar porque fue esta palabra que me trajo el Señor a memoria. Amén. Muchas Gracias, gracias, Señor. hermana Emily. Amén. Para empezar a concluir entonces, también, bueno, agradezco el versículo, el mensaje que compartió la hermana Emily. Fíjense también lo que dice, un momento, déjenme compartir pantalla. Lo que dice Mateo, lo tengo aquí en la pantalla, un segundo.
Mateo 5 dice, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Yo sé que esto, por ejemplo, o lo que decía la hermana, el texto de la hermana Emily de Pablo, ¿cierto? Que se regocijaba de sus debilidades, o de esto que dice que bienaventurados cuando los insulten y persiguen. Yo sé que es un concepto muy, no voy a decir extremo, pero es como contrario a todo lo que uno podría actuar, porque uno generalmente cuando es insultado o es perseguido, uno no se siente contento, uno no se siente alegre, al contrario, como que se siente asustado, se podría decir. Pero aquí es Jesús mismo, dice, eso es, eso es motivo de ser bendecido, de estar bienaventurado, de estar gozoso. Y para eso se necesita, claro, estar, obviamente, tener una relación cercana con Dios para que efectivamente Dios o el Espíritu Santo empiece a trabajar en mí estas actitudes de que cuando efectivamente estoy sufriendo algo, no me sienta abatido, sino que me sienta gozoso. O sea, yo, por ejemplo, no sé, gracias a Dios no me ha llegado no he tenido una enfermedad así grave, pero por ejemplo, lo veo difícil, por ejemplo, no sé, si Dios no lo quiera, no sé, una noticia de un cáncer. Yo no voy a andar así saltando de alegría porque me vino un cáncer. O sea, eso sería completamente extraño actuar de esa manera, pero aquí, aún así, Déjalo bajo la almohada, Santiago. Jesús nos Ponlo debajo de la dice, almohada. deme un segundo para, aquí, perdón, que tenía una interferencia. Aquí nos dice, siéntanse bienaventurados, siéntanse gozosos cuando estén en diversas pruebas. Y es algo que se repite en el mensaje de la Biblia, pero es algo tan difícil, por así decirlo, de ponerlo en práctica. Pero para eso efectivamente necesitamos ir fortaleciendo cada día nuestra fe, como dice en los mensajes de la Biblia, cuando dice no teman. De hecho, la palabra no teman, esa frase no teman, se encuentra en la Biblia 365 veces. Es decir, por cada día Jesús nos dice no temas, no temas, no temas. Yo estuve muerto, ahora estoy vivo. Ni siquiera a la muerte le deberías tener miedo, porque no vas a sufrir de la segunda muerte. Si yo resucité, tú también, dice, vamos a resucitar juntamente con Cristo, dice la palabra de Dios. Entonces, si bien hablarlo es fácil, otra cosa, claro, es efectivamente ponerlo en la práctica, pero para eso necesitamos desarrollar nuestra fe y nuestro carácter en Jesús. Entonces, para ir concluyendo rápidamente, antes de ir a la conclusión final, recordar la idea central. Cualquier cosa en la cual estemos pasando, no hay por qué temer, pues somos ricos en la gracia de Dios. ¿Cuáles son estas riquezas espirituales? Tenemos la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Tenemos un recurso que no lo explotamos como deberíamos estar explotándolo, ¿cierto? Que se llama la oración. La oración es uno de los recursos más poderosos que nosotros tenemos. Y el diablo sabe eso y se encarga, ¿cierto?, de que cuando queremos proponernos orar, él va a empezar a tirar todo tipo de obstáculos o todo tipo de distracciones, porque él sabe que la oración del justo puede mucho. Y esa es una de las riquezas que nosotros tenemos. Podemos no tener nada más, pero si tenemos oración, por ejemplo, podemos hacer muchas cosas. Somos ricos en eso. Tenemos, hay un pasaje, no me acuerdo bien, que dice, si Dios nos entregó a su Hijo Jesús, ¿cómo no nos va a entregar juntamente con Él todas las demás cosas? O sea, imagínense, si Jesús, o sea, si Dios entregó a su Hijo, entonces todo lo demás es como que insignificante, podría decir, así decirse. Si nos entregó prácticamente lo más valioso que Él tenía, ¿cómo entonces no nos va a dar más? O sea, todas las cosas. Por eso somos ricos en la gracia de Dios. Tenemos que vivir con esa perspectiva de que podemos a lo mejor estar pasando por problemas financieros, nos falta el dinero del día a día, tenemos que vivir el día a día prácticamente, estamos pasando por sufrimiento, enfermedad o no, o aislación, ¿cierto? La gente nos rechaza por ser cristianos, pero no temamos, porque somos ricos en la gracia de Dios. Somos extremadamente ricos en la gracia de Dios. ¿Cuál es la forma práctica? Vamos a ir bajando este mensaje un poquito. Yo sé que es un poco más complicado poner esto en práctica porque generalmente esto tendríamos que ponerlo en práctica cuando justamente venga algún tipo de sufrimiento, algún tipo de tribulación o algún tipo de enfermedad. Ahora, yo sé que hay aquí personas que sí están
pasando por enfermedad o que si están pasando por algún tipo de tribulación o problema financiero, por ejemplo. Entonces, ¿cómo son algunas de las formas prácticas en que yo puedo sobrellevar estas cosas eh, para poder, ¿cierto?, no tener temor a lo que pueda venir, porque les aseguro, así como Jesús nos asegura, que van a seguir viniendo adversidades. Podemos, no sé, a lo mejor superar una prueba, pero luego lo más probable es que vaya a venir otra. Eso es promesa de Jesús, pero en esa adversidad no tengamos, no tengamos temor. Y ojalá que nunca tengamos que pasar por persecución, ¿cierto? Como en otros países. Pero si es que llegara a pasar algo, podemos estar seguros y firmes en Cristo. Entonces, una de las cosas prácticas que podemos hacer como iglesia y también como personas, como individuos, perdón, es ser agradecidos. Entonces, por ejemplo, dice, haz una lista de todas las maneras en que eres rico debido a la gracia de Dios en tu vida. Y cuando tengamos, ¿cierto? Hagamos esta lista, no sé, tengo un techo en el donde dormir, tengo una iglesia en el cual puedo congregarme. Entonces, una vez que hagamos esa lista, pasemos tiempo en oración, agradeciendo a Dios, ¿cierto?, por las bendiciones que Él nos ha dado. Otra cosa práctica que podemos hacer es actuar o obrar, ¿cierto? O sea, dice aquí, comienza una actividad por Jesucristo, la cual quizás antes había rehusado hacer por temor a ser objeto de alguna adversidad de parte de la familia, las amistades o de la sociedad. Entonces, dejemos nuestro temor a un lado y actuemos con fe. Y eso también va a provocar que nuestro carácter, nuestra fe se afirme, se afiance y nuestro carácter se vaya desarrollando. Pero no sé si teníamos miedo de compartir el evangelio con algún familiar o con un vecino. Empecemos a hacer esas cosas, a ser amables, ¿cierto? A decirle, mire, hermano, todos tenemos nuestra forma de predicar el evangelio. Algunos son más tímidos que otros, pero de a poquito, así, pequeñas obras de amor, ¿cierto? A nuestros vecinos, a nuestra comunidad o a donde Dios nos muestre que hay una necesidad por compartir el evangelio, independiente de lo que nos pueda pasar. Y si nos pasa algo, bienaventurados cuando nos pase eso, gocémonos, ¿ya? Por amor a Jesús. Y lo otro que podemos hacer es animar a alguien, si conocemos a alguien que esté luchando, ¿cierto?, en su caminar en Cristo, esté pasando por alguna adversidad, animar a los hermanos a perseverar y a mantenerse firme en Jesús. Dice en 2 Corintios 1:4, el hermano Pablo, ¿cierto?, el apóstol Pablo, consolaba a los creyentes fieles. Nosotros deberíamos también hacer lo mismo. Parte de nuestra labor como iglesia es animar a nuestros hermanos, dice, soportando nuestras cargas los unos a los otros. Eso de soportar no tiene que ver con que tengo que aguantar al hermano, mira que el hermano te soporto por amor a Cristo. No, tiene que ver con un sentido de ser soporte, de apoyar al hermano. Si está cayendo, yo lo soporto, ¿cierto? Con mi peso lo apoyo para que caminemos juntos y podamos pasar las adversidades y él pueda ser vencedor en este sufrimiento. Eso tiene que ver el mensaje de soportarnos los unos a los otros, es de ser apoyo los unos a los otros, no de que tener que aguantar al hermano sus locuras, no, es apoyarlo, es soportarlo, caminar esto juntos para que él pueda caminar este camino de la fe. Y especialmente en el tema déjeme terminar aquí la pantallita, de ahí vamos a compartir una cosa más, ya estamos en la hora, pero simplemente esto, si Jesús venció la muerte, nosotros no tendremos por qué tampoco tenerle temor a la muerte, menos a la muerte segunda. Eso gracias a Dios tenemos la seguridad de que la muerte segunda no la vamos a pasar, pero aún si cuando tengamos que enfrentar la muerte, no temamos a esto, seamos fieles hasta la muerte, ¿cierto? Si, porque Él vive, dice el himno, triunfaré mañana y ya no hay temor. Antes de concluir, quiero que tengamos un momento de reflexión. Eh, Como les dije, yo soy bien bautista y antiguamente, bueno, todavía, pero antiguamente era más todavía, se cantaban muchos himnos. Y hay un himno muy bonito, que lo más probable es que todos los hayan escuchado. Así que ahí donde ustedes estén, vamos a tener un pequeño momento de adoración. Voy a ponerle la música con la letra, así que para que ustedes ahí reflexionen también en lo que dice la letra. Con esto, después que termine el himno, vamos a culminar la clase. Deme un segundo, aquí está. Me dicen si se escucha, por favor, déjenme un segundo. Aquí va. Tengan ahí un momento con el Señor. Dios nos envió a su Hijo
vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Amén. Pueden abrir sus micrófonos si quieren. Ya hemos concluido la clase de hoy. Solamente quedarse con este mensaje. La iglesia que Dios desea es una iglesia que está firme ante las dificultades. Amén. Ese himno es muy, Gracias. muy, muy bonito, muy profundo. De hecho, trae mucho recuerdo y también es un mensaje bastante que nos anima, ¿cierto?, a ser fieles, porque Jesús ya tuvo la victoria por nosotros. Amén. Em, Amén.
Amén. Gloria a Gracias, Dios. hermano. Muchas Gracias. gracias, hermano Amén. Iván. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Hermosa su clase el día de hoy. Dios lo bendiga. El Señor los siga usando para la Amén. gloria de Dios. Cada uno de la iglesia, que se les bendiga. Para todos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Nos vamos a unir a la iglesia. Bendiga, hermano. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo para todos. Nos vemos en el culto. Nos vemos en el Chao, culto. hermanos. Chao. Bendiciones. Gracias, chao. Chao. Gracias por todo. Nos vemos, nos vemos. Gracias, Iván. Amén. Gracias. Hasta más tarde.